Anteriormente mencionamos que además de los equilibrios ácido-base, también encontramos otro tipo de equilibrios acuosos. Entre ellos están los equilibrios de complejación, de precipitación y de óxido-reducción, que se basan en las reacciones con el mismo nombre. Entonces vamos a ver un poquito de algunas de ellas. En esta ocasión vamos a ver acerca de los equilibrios de precipitación. Estos equilibrios de precipitación también se conocen como equilibrios de solubilidad. Entonces, están basados en reacciones en las que se forma un compuesto insoluble. Por ejemplo, la reacción entre el nitrato de plata y el cromato de sodio forma un producto insoluble que es el cromato de plata. Entonces, este se va a precipitar en el tubo de reacción. Por otra parte, también podríamos encontrar al nitrato de plata, en disolución acuosa que reacciona con el cloruro de sodio para formar el cloruro de plata, el cual se precipitaría en el tubo de reacción, como vemos en esta imagen. Entonces, ¿qué determina que en esta mezcla tenemos productos tanto solubles como el nitrato de sodio? También se producen productos insolubles. Hay ciertas reglas que se conocen como las reglas de solubilidad para determinar qué compuesto es insoluble o soluble en agua. Entonces, dentro de los compuestos iónicos inorgánicos solubles encontramos a todos los nitratos, con excepción, bueno, en este caso no hay excepción, todos los nitratos son solubles, al igual que todos los acetatos, mientras que los cloruros, todos son solubles excepto el cloruro de plata, cloruro de mercurio, cloruro de plomo. Al igual que los bromuros y ioduros, todos son solubles excepto los de plata, mercurio y plomo. Por otra parte, los sulfatos también todos son solubles, es decir, sulfato de sodio, sulfato de amonio, sulfato de cobre, todos son solubles excepto los sulfatos de estroncio, bario, mercurio y plomo. Por otra parte, como regla general, todos los sulfuros van a ser compuestos insolubles excepto el sulfuro de amonio, sulfuros de los metales alcalinos, es decir, del sodio, litio, potasio, y los de iones como calcio, estroncio y bario. Todos los los carbonatos van a ser insolubles excepto el carbonato de amonio y cationes de los metales alcalinos, es decir, carbonato de sodio, carbonato de potasio, todos van a ser solubles. Ahora, los fosfatos son todos insolubles excepto aquellos fosfatos de amonio y los fosfatos de los metales alcalinos, es decir, del grupo 1. Todos los fosfatos del grupo 1 son solubles. Por otra parte, los hidróxidos, todos son insolubles en agua, excepto los hidróxidos del grupo 1 y de hidróxido de calcio, hidróxido de estroncio y hidróxido de bario van a ser solubles. Entonces, estas reglas de solubilidad nos dicen qué tipo de compuestos inorgánicos van a ser solubles o insolubles. Entonces, algunos puede ser que no sean completamente solubles o completamente insolubles. Entonces, al igual que los ácidos débiles que se definen como aquellos que se ionizan pobremente en agua, también existen compuestos que se disuelven pobremente en agua. Y a estos los representa un equilibrio químico que se conoce como equilibrio de solubilidad. Entonces, por ejemplo, el sulfato de bario se disuelve pobremente en agua, es decir, solo una pequeña porción de las moléculas van a ionizarse para formar los iones bario y iones sulfato. Entonces, va a ser una pequeña porción y este equilibrio va a estar representado por una KPS. Entonces, este equilibrio, al igual que los otros, puede ser reversible, es decir, que estos iones que se formaron pueden volver a unirse para formar el sulfato de bario. Entonces, esta KPS pues es una constante de equilibrio. Habíamos visto que las constantes
de equilibrios heterogéneos no incluyen a los componentes sólidos. Entonces aquí tenemos el componente sólido, que es el compuesto insoluble más los que están en la disolución acuosa. Entonces la KPS va a incluir únicamente a los iones en disolución acuosa. Por lo demás, pues va a seguir la regla de las constantes de equilibrio. Entonces, aquí tengo dos equilibrios de solubilidad para dos distintas sales, el sulfato de bario y el fluoruro de calcio. Entonces, cada uno con su correspondiente KPS. En el caso del fluoruro de calcio, recuerden que aquí se generan dos iones fluoruro, por tal motivo la KPS va a ser calculada multiplicando la concentración del calcio por la concentración del ion fluoruro elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2. Entonces, ¿cómo se relaciona el valor de la KPS y la solubilidad de un compuesto? Entonces, cuando hay una mayor concentración de iones en disolución, numéricamente, entonces la KPS va a ser mayor porque va a ser mayor el producto entre estas concentraciones. Mientras que cuando hay una baja concentración de iones en disolución, pues la KPS va a ser menor. Es decir, a mayor valor de KPS, el producto es más soluble en agua, perdón, el compuesto es más soluble en agua y a menor valor de KPS es más insoluble. Entonces, entre estos dos, el que tiene mayor KPS es el sulfato de bario, por lo tanto, es más soluble en agua que el fluoruro de calcio. Entonces, ¿cómo se utilizan estos equilibrios de precipitación? Hay distintas aplicaciones. Vamos a ver muy brevemente este tema. Entonces, pueden utilizarse para separar iones por precipitación fraccionada o en las valoraciones donde se forman algún precipitado. Entonces, primero voy a hablar un poquito sobre la precipitación fraccionada de iones. Por ejemplo, aquí tenemos un tubo donde se me dice que tengo una disolución que contiene tanto zinc como cobre. Entonces, yo puedo añadir algún ácido, algún compuesto con el que vaya a precipitar el ion de mi interés. Entonces, aquí menciona que se agregó sulfuro de hidrógeno a una disolución con un pH mayor de 0.6. Entonces, al agregar sulfuro de hidrógeno, va a precipitar el sulfuro de cobre y va a quedar los iones de zinc disueltos. Después, entonces aquí se precipitó el sulfuro de cobre. Yo puedo aislar este precipitado y quedarme con el sobrenadante. Entonces aquí se eliminaron sulfuro de cobre y luego aumentaron el pH. Entonces, al aumentar el pH, va a precipitar después el sulfuro de zinc, que aquí no sé si se alcanza a ver, pero aquí se observa un precipitado blanco. Entonces aquí yo separé de una disolución donde tenía dos iones, una mezcla de iones en disolución, yo los separé en sus dos productos, el cobre, sulfuro de cobre y sulfuro de zinc. Entonces, esto es de manera muy resumida cómo sucede la precipitación fraccionada de iones. Entonces, yo podría partir de una mezcla de más iones en disolución y podría agregarle distintos agentes para ir precipitando de manera secuencial. Entonces, esto también se utiliza en las valoraciones de precipitación. Por ejemplo, dependiendo del analito, va a ser el agente precipitante o el agente titulante o valorante. Entonces, para valorar, por ejemplo, iones cianuro, que sería el analito, puedo utilizar nitrato de plata o sulfato de níquel, donde se va a formar un producto insoluble. Entonces, en el caso del cianuro, cuando se valora con nitrato de plata, se va a generar este compuesto cianuro de plata, es más bien un ion complejo. Va a generar un producto insoluble en el que además se añade el ion yoduro que actúa como indicador. Entonces, dependiendo de mi analito, yo puedo seleccionar
un agente valorante que pueda precipitarlo. Y se aplica el mismo principio que en el anterior de la precipitación fraccionada de iones. Yo necesito formar un producto insoluble que sea principalmente fácil de seguir, fácil de ver o fácil de medir. Puedo medir el volumen que se gastó de titulante o bien puedo pesar el precipitado para así determinar estequiométricamente las concentraciones del analito en la disolución inicial. Entonces, todo lo que les menciono, las tablas que vienen donde se encuentran las KPS de los distintos compuestos. Entonces, a mayor valor de KPS, el producto es más soluble y a menor valor va a ser menos soluble. Entonces aquí hidróxido de aluminio va a ser un producto poco soluble, pero podemos encontrar otros mucho menos solubles. Está aquí el sulfuro de bismuto, mientras que, por ejemplo, el fluoruro de bario todavía tiene una mayor solubilidad. Ahora, la solubilidad va a depender de distintos factores, por ejemplo, del pH, de la temperatura, pero también va a depender de la presencia de otros iones en la disolución. Existe un efecto que se conoce como el efecto del ion común. Este efecto nos habla de que en el equilibrio de una disolución saturada de una sal soluble puede afectarse por la adición de un ion común. Por ejemplo, el sulfato de cobre es una sal soluble. Si usted lo disuelve en agua, se va a formar una disolución de color azul verdoso. Entonces, se va a disolver. Sin embargo, yo puedo cambiar esta solubilidad del sulfato de cobre al agregar más iones sulfato. Entonces, si yo añado ácido sulfúrico a esta disolución, al haber mayor presencia de iones sulfato en disolución, el sulfato de cobre se va a precipitar. Entonces, yo puedo alterar la solubilidad de una sal modificando la presencia de iones, modificando el pH y, como ustedes saben, también modificando la temperatura. Entonces, aquí continúo hablando acerca de la precipitación selectiva de iones. Este es el ejemplo que ya les había presentado, muy similar al que ya les había presentado. Entonces, pero imagínense que tengo una mezcla con distintos tipos de iones en disolución. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, iones plata, mercurio, un montón de iones. Entonces, ¿de qué manera puedo precipitarlos? Pues tengo que checar qué compuestos insolubles forman estos cationes. Por ejemplo, el ion plata forma cloruros insolubles, por lo que para precipitarlo podría agregar ácido clorhídrico formando el producto insoluble, el cloro de plata. Y lo mismo en el caso del mercurio y del plomo. Ahora, si ya tengo un pH ácido, entonces yo podría agregar ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno para precipitar aquellos iones como el cadmio, el cobre, el mercurio, etcétera, formando los correspondientes sulfuros. Si después a esta misma disolución, que supongamos que tengo una mezcla de todos estos, yo le cambio el pH y lo vuelvo básico, una disolución mayor, con un pH mayor a 7, entonces van a precipitar primero los hidróxidos de aluminio, hidróxidos de cromo y también van a precipitar otros sulfuros de elementos como el cobalto, el hierro, etc. Entonces, ya esta disolución básica, si yo le agregara carbonato de sodio, entonces podría precipitar aquellos iones cuyos carbonatos son productos insolubles como el carbonato de bario, de calcio o de estroncio. Entonces, así sucesivamente podría yo separar a partir de una mezcla los distintos tipos de iones. Pudiera ser que los tuviera todos en la disolución o algunos de ellos. De esta manera yo podría irlos separando.
Esta aplicación pues es muy útil porque nos sirve para algo que denominamos como el análisis cualitativo. Por ejemplo, yo podría tener una disolución en la que tengo iones metálicos disueltos. Supongamos que yo no conozco qué tipo de iones están disueltos en esa disolución. Entonces, yo podría seguir este camino o algunos otros que se han planteado para determinar el tipo de iones disueltos. Por ejemplo, aquí podría yo primero agregar a esta disolución desconocida ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico genera precipitados blancos cuando los iones disueltos son el plata, mercurio o plomo. O pueden ser blancos o de un color característico para cada precipitado. Puede ser que se forme un precipitado o no. Si yo agrego ácido sulfhídrico, entonces van a precipitar todos los sulfuros de plomo, de cobre, etc. Si agrego amoníaco, entonces pueden precipitar los iones de manganeso, de hierro, de cobalto, de cromo. Y si yo agrego carbonato de amonio, entonces puedo precipitar algunos otros iones como el sodio, potasio, magnesio. Entonces yo puedo hacer todo esto en distintos tubitos y ver con cuál de todos estos reacciona, ver las características del precipitado. Por ejemplo, yo sé que si le agrego ácido clorhídrico y genera un precipitado blanco, es muy probable que tenga cloruro de plata. Por ejemplo, los hidróxidos férrico, por ejemplo, si lo llego a formar, entonces genera una coloración café, rojiza, entonces eso me haría sospechar que lo que tengo disuelto es hierro. Entonces es una aplicación a estos productos de solubilidad.